Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Estamos gozosos de estar aquí adorando al Señor, reunidos en el nombre de Cristo para proclamar su palabra. A ir hermosamente a Marcos capítulo 4 en esta noche. Y lo que estamos aquí, vamos a estar disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros en parte de su palabra en esta noche. Y vamos a estar hablando de cómo estamos escuchando, qué tipo de oído tenemos. Vamos a leer del capítulo 4 algunos versículos, solo 2 versículos, y luego entonces vamos a regresar a las secciones del capítulo 4. Los versículos que vamos a leer del capítulo 4 es el versículo número 9 y el versículo número 23. Capítulo 4, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 9 y el versículo número 23. El capítulo 4, el versículo número 9, en contabilidad de preprimaria, para los que están allá arriba, que creo que están proyectando el 10. Versículo 9. Ok, muchas gracias. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Como usted quiere leer, vamos entonces a leerlo todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo número 23, usted dirá, pero esto dice lo mismo, ¿verdad? Pero es eso mismo, eso dice lo mismo, casi. Dice versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y como usted quiere leerlo, pues a la cuenta de 3 otra vez. 1, 2 y 3. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Que Dios añada bendición a su palabra en medio nuestro. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Nosotros, Señor, reconocemos que el estar reunidos aquí en el nombre de Jesucristo es parte de tu misericordia para con nosotros. Y nosotros queremos, Señor, que tu palabra se convierta en la llave, la luz, la clave, Señor, en nuestras vidas para nosotros comprender lo que tú estás haciendo. Tu palabra es que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para cambiarnos, para hacernos, Señor, nacer en tu reino. Tu palabra, Señor, es que tiene el poder para traer salvación, para despertar fe en nuestros corazones. Y es por eso, oh Padre Celestial, que queremos hacer de tu palabra el eje alrededor del cual, Señor, gire todo lo que hacemos en medio de tu iglesia, alrededor del cual, Señor, giren nuestros pensamientos y nuestras acciones. Que tu palabra sea la clave de nuestra reflexión, de nuestro hablar, de nuestro testimonio, de nuestro canto, de nuestros pensamientos. Que tu palabra, Señor, sea la clave. Así que nosotros pedimos en esta noche, oh Padre Celestial, que tu palabra nos ilumine, nos muestre más de ti, nos muestre cuánto te necesitamos, nos muestre, oh Señor, cuánto debemos aprender para ser sometidos a la autoridad de tu reino. Así que estamos en tus manos. Pedimos tu guía, pedimos tu iluminación, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, una visita especial de tu presencia en medio nuestro. Por Jesucristo nosotros lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Desde el inicio mismo del Evangelio de Marcos, si usted va con algunas páginas atrás conmigo, capítulo número 1, nosotros encontramos un énfasis en este Evangelio, también en los otros, pero como estamos aquí en el Evangelio de Marcos, vamos a resaltarlo, en el hecho de que el Señor Jesucristo tenía como una de sus prioridades o su prioridad enseñar la palabra de Dios.
Aunque el Señor Jesucristo también echaba fuera demonios, aunque el Señor Jesucristo también hacía sanidades, una de sus tareas principales que nosotros notamos aquí en este Evangelio era que el Señor Jesucristo había venido para enseñar, para instruir. Nosotros encontramos el testimonio de Juan el Bautista, por ejemplo, cuando nos dice que el Señor Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Eso está en el capítulo número 1, el versículo número 8, capítulo 1, versículo 8, cuando Juan dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esto es la intervención poderosa de Dios, la acción poderosa de Dios que iba a venir a través del Señor Jesucristo en la presentación del reino de Dios. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos dice que para poder entrar y para poder ver el reino de Dios, el reino de los cielos, nosotros tenemos que nacer del Espíritu. Y esto es prácticamente la misma idea aquí que Juan nos está diciendo, en este caso Marcos presentándonos el mensaje de Juan el Bautista, cuando dice que el Señor Jesucristo venía con la intervención poderosa, el ministerio poderoso del Espíritu de Dios, que es el agente, la persona que obra para que nosotros entremos a pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahora, en el capítulo número 2, versículo número 15, después que el Señor Jesucristo ha sido bautizado, el Padre dice desde el cielo que Él es su Hijo, en quien Él tiene complacencia y que también enfrenta la tentación de Satanás, y que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, según Marcos, cuando Cristo abre la boca, cuando Cristo abre el escenario para dar su primer mensaje, sus primeras palabras de este evangelio, en el versículo número 15 del capítulo 1, versículo 15, dice que el Señor Jesucristo comenzó a predicar, capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado en la persona misma de Jesucristo. Y el Evangelio contiene o desempacaba las enseñanzas de ese reino. El contenido de este reino está empacado precisamente en el Evangelio, y eso es lo que Cristo va a explicar y a enseñar una y otra vez a través de la predicación de la palabra. Lo que Marcos nos dice aquí varias veces que era la predicación de la palabra. La predicación de esa palabra es la predicación del reino. Es la instrucción acerca del reino, es la enseñanza que tiene que ver con el reino. Note el versículo número 21, cuando se nos repite o se nos dice aquí que el Señor Jesucristo enseñaba. Lo que se había acercado era el reino. ¿Cómo Cristo presentaba el reino? Enseñando la palabra. Dice el versículo número 21, y entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor Jesucristo estaba ahí comunicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y en cada casa que Él estaba, en cada espacio, el Señor Jesucristo estaba enseñando, comunicando los principios del reino de Dios. Note, por ejemplo, en este mismo capítulo número 1, versículo número 37 y 38, dice que el apóstol Pedro lo andaba buscando porque todo el mundo le buscaba, porque había hecho muchos milagros y la gente quería ser sanado. Dice el versículo número 37 del capítulo 1, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo está diciendo: he venido para predicar el reino, predicar el reino de Dios. Ahora note el capítulo número 2, el Señor está en Capernaum, otra vez en casa de regreso, y dice el capítulo 2, versículo 2, lo siguiente, dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor Jesucristo estaba comunicándole a las personas
la palabra. Esa era la siembra del reino. Así es como se siembra el reino de Dios. Así es como se siembra lo que Dios quiere hacer. Así es como se siembra el proyecto de Dios a través de la palabra. Y por eso el Señor enseñaba y predicaba la palabra. Note capítulo número 3, versículo número 13, donde dice el versículo también: después volvió a salir al mar. Un espacio abierto, no era el templo, no era la sinagoga con las restricciones que tenía, no era una casa donde la gente no cabía, era el mar, un espacio más abierto. Y dice el texto: y después vino al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El Señor tenía un ministerio continuo de enseñanza. Con sus discípulos, con la multitud, con las personas que hablaba, estaba enseñándole la palabra, porque así era como se presentaba el reino de Dios. Ahora, en el capítulo número 3 nosotros encontramos cierta resistencia a lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo. No solamente de parte de los demonios, de parte de Satanás. Nosotros encontramos que a pesar de que el Señor Jesucristo ha hecho muchos milagros, a pesar de que el Señor Jesucristo está enseñando los principios del reino de Dios, hay resistencia. La gente no cree. Incluso sus mismos familiares no creen en el Señor Jesucristo. Note esto, por ejemplo, dice el versículo número 20 del capítulo número 3. Versículo 20 y 21 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ya no podían comer pan por causa de la actividad. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para amarrarlo, porque decían: está loco. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Prenderlo ahí, como decíamos cuando aplicábamos este versículo en Gaspar Hernández, era agarrarlo por la fuerza y llevárselo. Se puso loco. Ahora, eso pensaban sus familiares. Ahora, note lo que pensaban los líderes que estaban ahí viéndolo, escribas y fariseos. Dice el versículo número 30, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Versículo número 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene al diablo. Tiene a Beelzebú. Entonces noten que aunque Cristo ha tenido un ministerio profundo, grande, nadie ha enseñado como Cristo. Nadie ha dicho las verdades del reino de los cielos como la ha dicho Cristo y con la profundidad que la ha dicho Cristo. Sin embargo, hay gente que no estaba oyendo bien. Habían personas que no estaban escuchando el mensaje, el evangelio, la palabra como debía ser escuchada. Y el Señor Jesucristo entonces llega al capítulo número 4 y le dice a la gente: llegamos a un punto crítico. Ya yo he hablado mucho, he enseñado mucho, he estado dando mucha instrucción. Ahora ustedes que son mis discípulos y también la multitud que está allá afuera, les voy a decir una cosa. Atención, ¿cómo es que ustedes están escuchando? Porque lo que establece la división entre los que están dentro y los que están fuera, o sea, los que están dentro del reino de Dios y los que están fuera del reino de Dios, depende de cómo oyen la palabra. Hay personas que están dentro del reino de Dios y hay personas que están fuera del reino de Dios, y lo que establece la raya, lo que determina eso, lo que dice cuáles son, lo que hace la distinción es cómo usted está escuchando la palabra. ¿Qué tipo de terreno es su corazón? ¿Qué tipo de oído usted tiene? Y aquí entonces comienza el Señor Jesucristo a presentarnos a nosotros algunas parábolas que nos han de despertar a nosotros para analizarnos y saber qué tipo de oído tenemos, porque eso va a determinar de qué lado estamos, si fuera del reino o dentro del reino. Por eso el capítulo número 4 comienza diciendo, y vamos a leer secciones grandes. Esto es una parte conocida de la Biblia, por eso vamos a leer un poco rápido, no vamos a ir explicando cada cosa, y vamos a ir a la interpretación que da el Señor Jesucristo de la parábola y luego a las otras dos parábolas que siguen. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que el reino de Dios tiene una siembra.
Luego lo segundo que vamos a estar viendo es que el reino de Dios, al implicar esa siembra, tiene una advertencia y que el reino de Dios va a triunfar, va a tener éxito, aunque las personas se opongan. Si usted se da cuenta, en uno de los capítulos nos dice que las personas que habían escuchado al Señor Jesucristo andaban buscando cómo matarle, salieron para reunirse, para comenzar a planificar cómo matar al Señor Jesucristo. Pero aunque eso estuviese siendo planificado, el reino de Dios no podrá ser detenido de ninguna manera. Sigamos a leer el versículo número 1 del capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo número 9. Dice el texto: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, porque su enseñanza, que era una doctrina, que era la presentación del reino de Dios, y en este caso la presentación del mismo, del rey, dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte, la misma semilla, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y otra parte cayó entre espinos, de la misma semilla. El problema no estaba en el mensaje ni en la semilla, el problema está en los terrenos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una de las parábolas menos problemática y más conocido dentro del mundo evangélico. Es menos problemática porque gracias al Señor, el Señor la interpretó. Y así que no tenemos que andar inventando, preguntándonos qué es lo que significa esta parábola, porque el Señor ya nos dijo qué es lo que significa. ¿Okay? Entonces, así el Señor nos ayudó para entender las otras que siguen por lo menos aquí más adelante. Y dice el versículo ahora, versículo número 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Estaban mareados. ¿Qué fue lo que dijo? No sabemos. Dice y le dijo, y aquí ponga atención a esto: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. Pongan atención a eso aquí ahora. El Señor está diciendo: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, la clave del reino de Dios, entender el reino de Dios. Y vamos a ver por qué le está diciendo eso más adelante, por qué se le da al que tiene y por qué se le quita al que no tiene. Eso el Señor lo va a mencionar más adelante. Y Cristo le está diciendo ahora a estos que están interesados y van y le preguntan, van y le dicen: oye, no entendimos. Nosotros queremos entender qué es lo que tú estás enseñando, porque entender lo que tú estás enseñando es la clave del reino, es la clave del mensaje, es la clave de lo que nosotros necesitamos. Por eso dice el texto, preguntan, y dice Cristo: a ustedes que están con hambre de más, se les va a dar más. Pero a los que están fuera, ¿y qué es lo que determina quiénes están dentro, quiénes están fuera? El interés por la palabra del reino, el interés por conocer la enseñanza que establece las normas de este reino. Y dice el texto, versículo número 12, parte de los propósitos de esto, dice el texto: para que viendo, vean y no perciban. Este es un texto de Isaías, se está citando aquí. Dice: y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Mire, si fuésemos católicos romanos, no hubiésemos hecho la señal de la cruz ahora, habiendo acabado de leer ese versículo. Porque lo que está diciendo el Señor ahí es grave, es sumamente significativo, es muy importante. Cristo está diciendo, si usted tiene una actitud de rechazo a la palabra de Dios, si usted tiene un corazón que se niega a someterse a la autoridad del reino de Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted oye el mensaje, no entiende. Usted ve el mensaje, no recibe entendimiento. Usted comienza a tener contacto, pero no está siendo bendecido con el bien mayor de la palabra, del contacto con el reino de Dios, porque usted no quiere aceptarla. ¿Y sabe qué sucede? Viene el juicio de Dios para que no se convierta y los pecados no le sean perdonados. Note eso que dice ahí, ese final del versículo, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Esto es grave, porque ¿qué es lo que nos está diciendo el texto ahí? La manera en que las personas se convierten y sus pecados son perdonados es cuando entienden la palabra. Porque ¿cuál es la línea que determina quiénes están fuera, quiénes están dentro? La palabra, es la palabra de Dios que establece el muro y dice, ese está fuera y ese está dentro. Es la palabra de Dios que determina, este tiene los pecados perdonados porque ha creído el mensaje, este no tiene los pecados perdonados porque no ha creído el mensaje. Y esta es la siembra del reino. La siembra del reino se hace con la palabra de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Mire cómo sigue diciendo el versículo. Versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Esta parábola establece la norma interpretativa de las otras parábolas. Dice el Señor, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Cristo por eso no tiene que interpretarla toda, porque si va a establecer la norma de interpretación ahora, pues entonces vamos a interpretarle esta. Claro, nosotros nos enredamos tanto que nos enredamos interpretando las otras, pero gracias a Dios que esta la interpretó el Señor, ¿verdad? Como nosotros decíamos ahorita. Entonces mire cómo Él dice, ahora, no hay que estar poniendo que es aquello, que esto. Mire, el Señor la interpretó Él clarita, dice el texto, versículo número 14. Y si bien no hay un énfasis tan grande en el sembrador, simplemente se nos dice esto que dice del versículo 14 acerca del sembrador. Dice, el sembrador es el que siembra la... ¿De qué estamos hablando? En el reino de Dios se siembra ¿cómo? A través de la palabra. ¿Qué es lo que Cristo ha estado haciendo continuamente? Enseñando la palabra. ¿Cuál es que establece la raya de los que están fuera, de los que están dentro? La palabra. Porque es la palabra que cuando se entiende y es iluminada y es obedecida, nos lleva al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Y ahí, dentro y fuera, se establece la raya. Entonces dice el Señor, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, cuando se sale a sembrar la palabra, hay cantidad de personas que están escuchando, es una multitud que han venido de muchos lugares, hay escribas, hay fariseos, hay pecadores como Mateo, hay hombres y mujeres buenos como los familiares del Señor Jesucristo, otros menos buenos que están escuchando la palabra de Dios. Ahora, el terreno no se determina por la familia de donde usted viene, ni por la raza, ni por el color. El terreno, el corazón donde va a caer la palabra, los oídos donde va a caer la palabra. No importa de dónde usted venga, el terreno suyo, el corazón suyo puede ser tan duro como una piedra. No importa que usted lo hayan educado un fariseo, no importa que lo hayan educado escriba, no importa que lo hayan educado cobrador de impuestos, no importa dónde se haya educado, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con su sensibilidad a la palabra de Dios. Y dice el Señor entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando escuchamos la palabra. Y aquí viene entonces el Señor a explicar ahora los terrenos, dice el texto. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. ¿Cómo viene y la quita? No sabemos. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No sabemos exactamente todas las estrategias que Satanás va a usar para que la palabra de Dios no llegue a penetrar
en su conciencia, en su corazón, para que usted comience a verse a la luz de Dios, comience a ver su pecado, comience a ver su necesidad y usted diga: yo necesito ser perdonado, yo necesito estar bajo la autoridad de Dios. Dice el texto: Satanás viene y lo entretiene con cualquier cosa y arrebata la palabra, quita la palabra del corazón. Porque está ilustrado del otro lado con las aves que la comen, esas semillas que quedaban en la parte dura por donde caminaba la gente en el camino. Y dice el texto ahora, versículo número 10: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ahí hay un chin de tierra, no hay mucha piedra. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Oh, la palabra de Dios es lo mejor que hay, sí, no, esto Dios es lo más grande que hay. Yo soy un evangélico, que todos los evangélicos que han habido durante toda la historia de los evangélicos. Y lo mío va a ser la santidad y buscar al Señor. Muy bien. Entonces mire aquí qué pasa. Dice el versículo 17: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de ser fiel a esa palabra, para que esa palabra agarre su corazón y agarre su mente y agarre su conciencia, dice, luego tropiezan, comienzan a decir: no vale la pena, es demasiado sufrimiento para someterse a la autoridad del reino de Dios y someterse a la autoridad de la palabra de Dios, yo mejor me voy. Y entregan su evangelio, como dice la historia aquella. Tropiezan, no tienen raíz. La palabra de Dios no logra alcanzar su esencia, lo que son. Tienen una apariencia de gozo religioso, pero no están comprometidos realmente con la palabra de Dios. Y cuando viene ese momento, esa tribulación, esa persecución, y hay que levantarse firme y decir: yo creo la verdad de la palabra de Dios, huyen. Pero vea más. Dice el versículo número 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios, vamos a verlo en una de las parábolas que está más adelante, una semilla que se siembra y va creciendo al pasito cuando nadie la ve. Sin embargo, cuando usted está tratando, cuando habían conucos antes, ya no sé, nos hemos olvidado de los conucos. Usted sembraba lo que sembrara y la hierba se le iba adelante y había que estar quitando la hierba continuamente. Porque las cosas del mundo parecen avanzar con más rapidez que los asuntos espirituales. Usted sabe el tiempo que se lleva en la vida cristiana crecer y madurar, y lo disciplinado que hay que hacer. En el mundo parecería que algunas cosas van más rápido, que la gente hace más dinero más rápido que lo que usted logra alcanzar cierto grado de paciencia. En el mundo se ve que los agentes con su codicia y su afán, su sueño de riqueza, y que hace una conexión por allí, hace otra conexión por allí, quizá pone un negocito por aquí, o quizá tiene un enllave en el gobierno y ya a los 3 meses anda en jipeta. Y en estos afanes y estas cosas no tiene tiempo para comprometerse con la palabra de Dios. Nunca hay tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Dice el texto, la palabra de Dios nunca llega a echar fruto porque no puede respirar entre tanta mata que le van creciendo al lado de codicia y engaño de las riquezas. Entre tantos afanes, la palabra de Dios tiene un muy quinto lugar por allá, sino un 10º. Y dice el texto, la palabra de Dios se hace infructuosa. 3 terrenos en el que la palabra de Dios no alcanza el objetivo
de establecer la autoridad del reino, no porque la palabra de Dios fracase en sí, sino porque ese terreno no está cultivado, no le cede el espacio. Dice el Señor Jesucristo allá arriba, entonces no se convierten ni sus pecados son perdonados. Ahora note este otro terreno, versículo número 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y esa palabra la reciben, se someten a su autoridad, creen en ella, obedecen a ella, responden a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el reino de Dios, y dan fruto en conformidad a su capacidad, a 30, a 60 y al 100 por uno. Esto significa, sus pecados son perdonados, se convierten, entran en el reino de Dios, han recibido de manera correcta la siembra de la palabra, la siembra del reino. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué advertencia el Señor Jesucristo nos presenta después que nos habla de la siembra? Mire la otra parábola, cómo sigue. Dice el versículo número 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, precisamente tanto los que llevan fruto como la predicación misma de la palabra va a ser una exhibición, se va a ver, aunque no sean la mayoría. La mayoría es donde la palabra de Dios cae, pero no alcanza llevar fruto. Hay 3 terrenos y solamente un terreno es que trae estos frutos de la palabra. Pero mira ahora el versículo número 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No importa lo que esté metido ahí en el corazón, en algún momento va a salir a la luz. Dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Por tanto, ahora versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará más, o se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cómo queda eso ilustrado en la siembra? Oh, muy sencillo. Usted quiere de la palabra de Dios. Fueron los discípulos y le dijeron, pero que no entendemos, queremos que tú explícanos. ¿Qué es lo que está pasando? Y Cristo le dice, ok, a ustedes que quieren más, le vamos a dar más. Ahora, el pago con creces, la medida con que tú midas para ser medido, si la medida es tu corazón duro, no, la palabra de Dios que se la lleve Satanás, mi corazón no va a entrar. Entonces el Señor dice, es camino duro que tú quieres, pues coge camino duro. Es piedra, pues coge piedra. Son espinos, pues allá tú con tus espinos. Tú quieres de mi palabra, pues entonces más te voy a dar de mi palabra. Y el Señor está diciendo, tengan cuenta cuál es la preferencia, porque si tú eliges una cosa, eso Dios te va a decir de a mucho, llévatelo de a mucho. Tú decides ser incrédulo, pues llévate la incredulidad y asegúrate que te lleve mucha. ¿Para qué? Para que no te arrepientas y tus pecados no sean perdonados y te pierdas. Suena feo. Pero tú quieres de mi palabra, ven que entonces tú vas a tener más de mi palabra y tú vas a conocer más de mí y más de mí y más de mi reino. Y al que tiene, más. Y al que no tiene, quítale el chin que tiene. Y usted sabe lo que va ahí. Y que siga con sus espinos y que siga con su piedra y que siga con su camino duro para que se pierda. Suena horrible. Pero el Señor está dando las 2 ofertas. Él está diciendo, ¿tú quieres de mi palabra? ¿Tú quieres de mi palabra? Pues tiene más. Porque ¿qué dice el versículo número 25? Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún la que cayó ahí le será quitada. Y nos los ilustran 3 terrenos. 3 terrenos nos están ilustrando eso. Diciéndonos que la palabra fue desplazada, que la palabra fue quitada. ¿Y qué se quedó? Lo que había, pero al cuadrado. Espino, de a mucho. Piedra, mucha piedra, porque ya no hay palabra. Camino duro, porque ya no hay palabra. Pero donde creció la palabra y dio sus frutos, dice el Señor, más de mi reino en esos corazones.
Ahora esa es la minoría. ¿Y va a triunfar el reino de Dios por esa vía? Bueno, pues mire lo que dice la otra parábola que sigue. Versículo número 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, para seguir con la semilla, aunque aquí hay un cambio ligero. Como cuando un hombre está sembrando, dice, y va y se acuesta y se levanta. De noche y de día, va a durar 3 meses durmiendo, ahí va y viene. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, llegó la cosecha, porque la siega ha llegado. ¿Saben lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Cristo está diciendo, aunque ustedes vean que hay 3 terrenos en el que hay un fracaso, por así decirlo, y solamente un terreno donde se triunfa, donde el reino de Dios va avanzando, dice Cristo, así es. Y eso usted siembra ahí, y parecería que no va a tener mucho éxito, pero usted va y se acuesta y se levanta. ¿Y sabe quién está trabajando en el asunto del reino? Dios. Y de día y de noche Dios está amarrando todas las cosas para que el reino siga avanzando. Y para ilustrarlo otra vez, mire el versículo número 30, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O qué parábola le vamos a componer? ¿O le vamos a comparar? Así como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, en este caso semillas de hortalizas. Dice, pero después de sembrado, crece y se hace el mayor de todas las hortalizas y hechas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Saben lo que está diciendo Cristo? Aunque el inicio sea pequeño, el final será grande y glorioso. Y la clave aquí ahora es, ¿dónde usted está? ¿Usted está afuera o está adentro? ¿Qué es lo que determina quiénes son los que están fuera, quiénes son los que están dentro? La palabra. Si usted cree en la palabra o no cree en la palabra del reino de Dios. No es solamente una concepción intelectual del reino de Dios, es un sometimiento de nuestra voluntad a la palabra de Dios, de responder a la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, diciéndole, yo me convierto. Recuérdese lo que dice el versículo número 12, yo me convierto y quiero que mis pecados sean perdonados, porque lo que yo necesito es al rey de este reino, y yo necesito vivir bajo la autoridad de este reino. Por eso la advertencia, versículo número 9 y versículo 23, con lo cual terminamos ahora leyendo una vez más. Dice, versículo 9, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ponga atención a lo que Cristo está diciendo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, el reino de Dios se le presenta a usted en la persona de Jesucristo. Él dio su vida para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados, resucitó de entre los muertos para que nosotros podamos tener vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en ese reino de Cristo. Pero ¿qué determina la diferencia de estar fuera o dentro? Mi respuesta a su palabra. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Tu palabra, Señor, tiene el poder para despertar fe, para convertirnos. Y te damos gracias porque con tu palabra creas las cosas. Creaste el mundo con tu palabra. Nos haces nacer por la palabra. Tu palabra que está viva, es viva y eficaz. Gracias damos en esta noche. Pedimos por los amigos que están aquí, que tú le bendigas, le ayudes, Señor, en cualquier lucha, combate que ellos tengan en este momento, de pensamientos, de su voluntad sometida, Señor, a alguna fuerza pecaminosa. Nosotros pedimos que en el nombre de Jesucristo tú intervengas, Señor, en sus vidas y le traiga liberación. Igual, Señor, somos tu iglesia y esto está escrito precisamente en el contexto
de tu iglesia, cuando Marcos le escribía a los hermanos en la antigüedad, estos hermanos gentiles de la gentilidad, Señor, para ilustrarles que el reino está conectado con tu palabra. Y eso tenemos también nosotros que aprenderlo como iglesia. Cuando proclamamos tu palabra, expandimos el reino de los cielos. Estamos llevando a otros la oportunidad de ser parte de tu reino. Así que te damos gracias y pedimos, Señor, que tú nos hagas instrumentos de esta siembra, de la siembra de tu reino. Por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén.